Número 1, despenalización de los delitos contra el honor. No es posible que se siga castigando a un periodista por dar su opinión, por hacer su trabajo. Número 2, no es posible que vivamos en un país en donde el Código Penal disminuye las penas para los que cometen actos de corrupción y las aumenta para los que protestan. Y número 3, no es posible sinceramente que podamos vivir en un país en donde el Código Penal castiga con penas que son conmutables a los que cometen delitos como el estupro, por ejemplo. Estupro, para los que no son profesionales del derecho, es una violación, por así decirlo, cometida por una persona que tiene un influjo de subordinación con la víctima. La violación especial, violación a personas que no son familias, pero que son menores de 14 años, las personas tienen penas que son casi conmutables y eso es una vergüenza, hay que cambiarlo. Una reforma al Código de Trabajo mediante el cual se pretende hacer más expedito el proceso laboral, porque para que el trabajador pueda, una vez despedido, acceder de manera más expedita a sus prestaciones. El cuello de botella en los juicios laborales es el emplazamiento. El emplazamiento en materia laboral se sigue haciendo en base a lo que se hacía con el Código de Procedimientos Civiles o Comunes de 1906, de manera personal. Hay que citar al patrono. ¿Cómo usted va a citar a un ministro? ¿Cómo usted va a emplazar a un presidente de un banco? Hoy el Código Procesal Civil establece otros mecanismos alternos que se pueden utilizar para evitar que los trabajadores pasen 2, 3 años tratando de localizar al representante legal de la empresa en la que trabajan para que puedan continuar su demanda laboral. Una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional. Honduras es suscriptora del Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, lo que creó fue un gigante sin manos y sin pies. Condenan a los culpables de delitos como genocidio, crímenes de guerra, etcétera. Pero hay un problema. ¿Quién los encarcela? ¿Dónde metemos a un delincuente a un criminal de guerra, por ejemplo? ¿Quién captura a un Hitler si viviera? La Corte Penal no tiene cárcel, la Corte Penal no tiene policías. Entonces requiere suscribir con los Estados miembros una ley de cooperación para que puedan servir la policía de los Estados miembros como policía de la Corte Penal en caso de que aquí se apareciera un Hitler o un Pinochet. Lo mismo pasa con las cárceles. Estamos presentando un proyecto de interpretación a la Ley de Protección al Consumidor, que tiene por objeto interpretar la Ley de Protección al Consumidor para evitar que los bancos se laven las manos ante tanto proyecto habitacional mal construido como el caso de Ciudad del Ángel. Todas las personas que vivieron en Ciudad del Ángel hoy no pueden obtener una indemnización. ¿Por qué? Porque los bancos le dicen: eso es un problema que usted lo tiene que resolver en la unidad de protección al consumidor. Cuando van a la unidad de protección, a la Dirección de Protección al Consumidor, les dicen que ese es un problema que tienen que resolver en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y están en esa cuestión de tirarse la pelota y al final el que sufre es la gente. Hay que poner claro quién es el responsable ante estas atrocidades y deben de ser los bancos que tienen las compañías aseguradoras que aseguran estos proyectos que a la larga no cumplen con los requerimientos mínimos para poder mantenerse y que terminan siendo como lo que pasó en Ciudad del Ángel. Una reforma a la ley sobre justicia constitucional, porque en la actualidad los actos de los diputados no son sujetos de amparo. Es decir, que el Congreso podría vender Roatán, por ejemplo, pero el artículo 9 de la ley sobre justicia constitucional no dice que el amparo se puede interponer, la acción de amparo, ante una ilegalidad o ante una acción arbitraria cometida por el Congreso Nacional y sus diputados. Así que hay que reformar la ley sobre justicia constitucional. Hay que derogar la ley de protección de funcionarios y exfuncionarios. También presento una reforma constitucional para elevar a rango constitucional el 14º mes de salario. El 14º
El 13º mes de salario tiene rango constitucional, el aguinaldo, pero el 14º no. Eso quiere decir que un Congreso, habiendo abierto quórum con 65 diputados, con 33, pueden quitarle esa conquista al pueblo hondureño, y eso no hay que permitirlo. Hay que blindarlo, y se blinda elevándolo a rango constitucional. También una reforma constitucional para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, porque en el pasado se reformó la Constitución para que en el sistema de salas en el que se rige nuestra justicia, si la sala penal, por decir algo, conoce de un caso y no hay unanimidad y pasa al pleno, los 3 magistrados de la sala de lo penal que conocieron ese caso ya no integran el pleno, convirtiendo la Corte en una especie de instancias, y eso no es correcto. Eso lo que hace es atrasar la justicia, porque los magistrados en el pleno no tienen conocimiento del caso. Sí, los magistrados de la sala penal, en el ejemplo que les estoy poniendo, ellos no deben de ser apartados de el conocimiento de los juicios. Esto se hizo para conocimiento de todos los diputados cuando se declaró inconstitucional la primera reforma que creaba las sedes en Honduras. Quisieron apartar a los magistrados que habían votado en contra de las sedes del conocimiento ante el pleno, y por eso hicieron esta reforma. Hay que eliminarla, hay que corregir eso. Una reforma constitucional para la creación del sistema de selección y evaluación para los operadores de justicia. Esta propuesta de reforma constitucional se instituye un sistema que proveerá los mecanismos necesarios para confrontar las aptitudes personales o profesionales con la habilidad o capacidad para enfrentar exitosamente en la práctica los desafíos o retos cotidianos en sus respectivas competencias, en función de las metas y objetivos institucionales de todos los funcionarios que tienen un rol preponderante en la administración de justicia, como los magistrados, los fiscales, los procuradores, etcétera. El objetivo principal es que lleguen a estos puestos personas profesionalmente idóneas y no políticamente necesarias. La reforma al artículo 783 del Código Procesal Civil para acelerar el proceso de justicia, así como la reforma al artículo 634 del Código Procesal Civil. Solo para que lo sepan, y voy a enfocarme en este artículo 634. Antes, con el Código de Procedimientos Comunes, si una madre quería demandar a un padre irresponsable por alimentos, la ley le daba 3 días al demandado para contestar una demanda. Hoy el plazo se omitió en el momento de creación del Código Procesal Civil. Cuando se omite el plazo, ante la ausencia de un plazo, la Corte Suprema de Justicia emite un auto acordado y le da 30 días al demandado para que conteste una demanda de alimentos. Es injusto. Estamos beneficiando a los padres irresponsables. Tenemos que poner un tiempo prudencial para que los padres irresponsables contesten la demanda y para que los niños no se mueran de hambre. Aquí tenemos que proteger el derecho de las mujeres. No olvidemos que quien nos gobierna hoy es una mujer. Esto sería una gran conquista para ella. Y por último, una reforma a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Durante el Congreso que tristemente manejó Juan Orlando Hernández, se reformó la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ponerle caución, de obligar a todo aquel que demanda al Estado a rendir caución del 20%. ¿Qué es esto? Y lo explico en palabras sencillas para que todos me entiendan. Si una persona recibe una mala praxis en un hospital, le dejan unas tijeras o unas gasas adentro y termina muriendo, sus familiares pueden demandar al Estado porque hay una mala praxis y hay un derecho. Se puede demandar al Estado, pero tienen que pagar el 20%. 20% de la cuantía de la demanda. ¿Y cuánto vale la vida? La vida no tiene precio, pero hay que ponerle un precio para presentar esa demanda. Supongamos que la familia dice que la vida de su pariente cuesta 1 millón de lempiras, pues tiene que alistar 200,000 lempiras para poder demandar al Estado. Eso es incorrecto, es inconstitucional y atenta contra derechos fundamentales como el derecho de tutela judicial efectiva, que está resguardado no solo en la Constitución, sino que en la Carta de Derechos Humanos, en el artículo 8.1,
de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos. Tenemos que eliminar esa caución. Los que son abogados acá y ejercen saben a lo que me refiero. No puede ser que para demandar al Estado haya que rendir caución. Eso hay que eliminarlo. 24 proyectos de ley en los que hay que ponernos a trabajar y dejar de estar criticándonos e insultándonos unos a otros. Es momento de trabajar, damas y caballeros. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista José Yar.